Bendiciones para cada uno de ustedes, bienvenidos a un capítulo más de esta serie titulada El deseado de todas las gentes a la luz de la doctrina de Dios. Estamos avanzando en este estudio sobre la vida de Cristo y en el capítulo anterior veíamos cómo estaban empecinados con entrampar al Señor Jesús en que dé una respuesta, ¿no? Apurarlo a dar una respuesta que no sea correcta para poder acusarlo, ya sea frente a los romanos o contra el pueblo, contra las autoridades mismas de los judíos, y no podían. Pero el capítulo que vamos a analizar hoy eh, es el mismo momento, o sea, podrían tranquilamente estar pegados, ¿no es cierto? Jesús, habiendo resistido todas estas tentaciones, ahora se toma su lugar y su momento para hablar, ¿sí? Y como vemos que dice el título del capítulo, Ayes sobre los fariseos, Jesús va a dar una reprensión tras otra. No las vamos a leer todas porque recordamos que nosotros estamos resaltando todo lo que tiene que ver con la doctrina de la divinidad. Por eso los invito a que puedan ver todas las enseñanzas que contiene este capítulo, que es bastante extenso en cuanto a la temática, pero sí vamos a resaltar lo más importante, ¿no? Jesús seguía en el templo y la sierva dice que este iba a ser el último día en el que él iba a estar enseñando. Y estaba toda la multitud, seguían ahí los sacerdotes, los fariseos. eh, Aunque Jesús los había expuesto, todavía el interés estaba puesto sobre él, ¿no es cierto? Y hace hincapié la lectura del capítulo en esa gente quizás imparcial, ¿no? Que no estaba ni contra Cristo, pero tampoco era su discípulo, y que, por un lado, miraba a los sacerdotes a quienes siempre habían admirado porque veían como una luz de santidad, ¿no es cierto? O veían mucho amor hacia lo que ellos hacían. Entonces siempre tomaban sus consejos y los admiraban, pero ahora veían que había una rivalidad, ¿no es cierto? Que no tenía nada que ver lo que eran los fariseos, los sacerdotes, con lo que era Cristo, y veían a Cristo, en Cristo una humilde persona, joven, pero que cada vez que hablaba con verdad y que dejaba expuesto a todos a estas autoridades y no sabían qué hacer, ¿no? Entonces se hace hincapié que en todo este capítulo esa gente está mirando y vamos a ver que al final del capítulo muchos terminan tomando una posición, ¿no es cierto? Y entonces Jesús empieza con alguno de sus ayes, ¿no? Alguna de sus reprensiones. Sobre la cátedra de Moisés, dijo él, se sentaron los escribas y los fariseos. O sea, entienden de lo que están hablando, han estudiado. Así que todo lo que os dijeren, que guardéis, todo lo que dijeren que tengan que hacer, háganlo, guárdenlo. Mas no hagáis conforme a sus obras. O sea, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. En otras palabras, les estaba diciendo hipócritas. Enseñan lo que deberían hacer, pero ni ustedes mismos lo pueden hacer, ¿no es cierto? Los escribas y fariseos aseveraban estar investidos de autoridad divina, similar a la de Moisés. Aseveraban reemplazarle como expositores de la ley y jueces del pueblo. Como tales, exigían del pueblo absoluto respeto y obediencia. Jesús invitó a sus oyentes a hacer lo que los rabinos les enseñaban según la ley, o sea, tenían que comprobar que era según la ley, pero no a seguir su ejemplo. Ellos mismos no practicaban sus propias enseñanzas. Y agregando a esto, también les dijo, o los reprendió por un lado a estos rabinos, y por otro lado le dijo al pueblo, estén atentos, o sea, guarden y hagan lo que ellos dicen, que esté conforme a la ley, pero todo lo que sea de costumbre y tradiciones, por más que ellos la pongan por sobre la ley, no lo practiquen
porque muchas veces terminan contradiciendo la ley de Dios, ¿no es cierto? Y cuenta, ¿no es cierto?, cómo ellos malinterpretaban, ¿no es cierto?, esta frase. Dios había dicho a Moisés acerca de sus leyes: has de atarlas por señal en tu mano y estarán por frontales entre tus ojos. Estas palabras tienen un significado profundo. Habla de tener la ley en la mente y en el corazón. Pero sin embargo, ellos se ponían pedazos de pergamino por acá, piedritas de color azul, los tzitzit, todos esos pergaminos que llamaban filactería, tenían escrita la ley de Dios, pero no la tenían en el corazón. O sea, habían entendido esto como algo externo, como un adorno para dar apariencia de piedad, pero no la tenían en sus mentes y en sus corazones a la ley, ¿no es cierto? Hacían todo lo contrario. Y se nos dice que a medida que se medite en la palabra de Dios y se la practique, el ser entero queda ennoblecido. Al obrar con justicia y misericordia, las manos revelarán como señal los principios de la ley de Dios. Cualquiera que diga que lee la Biblia, que tiene la ley de Dios, pero no actúa, es mentira, porque la palabra de Dios te transforma. No hay nadie que lea la palabra de Dios que no sea transformado. O la estará leyendo mal, con orgullo, o como si fuese cualquier otra materia de la universidad, pero no la está leyendo con los ojos espirituales. Sigue diciendo, ¿no es cierto?, que se paraban en las plazas a recitar largas oraciones y que les encantaba que les digan maestros, maestros. Entonces Jesús hace una reprensión más. Mas vosotros no queráis llamados rabí o maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos, y vuestro Padre no llaméis a nadie en la tierra. Se está refiriendo a padre en el sentido religioso, ¿no es cierto? Como hoy tenemos a los padres, a los curas. Porque uno es vuestro Padre, el cual está en los cielos. Y vuelve a decir Jesús que el Padre es uno, ¿sí? Vamos a subrayar esto. Vuestro Padre no llaméis a nadie, porque vuestro Padre es uno que está en los cielos. Vamos a ponerlo del color de Dios el Padre, ¿no? Ni seáis llamados maestros, porque vuestro maestro uno es el Cristo. Eso tenemos que tener cuidado, ¿no? Como a veces adulamos o veneramos a otros. No significa que el Señor no le haya dado el don de poder ser maestro, de poder enseñar la palabra, el don de pastorear, de ministrar, pero no es necesario toda esa cuestión, ¿no?, de tratar de hacer elegante y exaltar a otra persona, porque esa persona, si de verdad tiene el don, viene a servir, es un hermano que viene a servir con un don que Dios le dio, ¿no es cierto? Muchas veces pasa que al usar estas palabras, ¿no es cierto? Señor pastor, padre, reverendo, maestro, lo único que hacemos es inflar el orgullo, ¿sí?, de la otra persona, que es un hermano como nosotros. Si Cristo estuviese en la tierra hoy rodeado por aquellos que llevan el título de reverendo o reverendísimo, ¿no repetiría su acerto, sus palabras? Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. La Escritura declara acerca de Dios santo y terrible, aunque en inglés acá está aclarado que santo y terrible, en realidad hay una de esas dos palabras, es reverendo en inglés, es su nombre, o sea que reverendo está asociado al nombre de Dios. Dice: ¿a qué ser humano cuadra un título tal? ¿Cuán poco revela el hombre la sabiduría y justicia que indica? ¿Cuántos de los que asumen este título representan falsamente el nombre y el carácter de Dios? Por eso es mejor no usarlo. Servir, si fuimos llamados a servir, y no pretender toda esta cuestión de adorno y de adulación que no tiene sentido, ¿no es cierto? Y Jesús les seguía enseñando. Cualquiera que crea ser
el que manda en realidad tiene que humillarse y ser el siervo, porque después el que es el siervo también va a estar en la otra posición, y así, ¿no es cierto? Y les seguía diciendo, escribas y fariseos hipócritas, una y otra vez, ¿no? En cada reprensión, escribas y fariseos hipócritas, les decía. Y ahora los reprendía porque se abusaban, ¿sí?, de la gente que ofrendaba, que diezmaba, se hacían amigos de una viuda hasta que lograban que la viuda ponga las posesiones a sus nombres y se beneficiaban a ellos mismos. Y dice que hoy la misma reprensión cae sobre muchos que en este tiempo hacen alta profesión de piedad. Su vida está manchada de egoísmo y avaricia, pero arrojan sobre ella un manto de aparente pureza. Y así por un tiempo engañan a sus semejantes, pero no pueden engañar a Dios. Él lee todo propósito del corazón y juzgará a cada uno según sus obras. Y presten atención a esto que sigue, porque hoy hay mucha gente que dice y comparte esas imágenes, ¿no? Te pone el que recibe el diezmo y te lo pone en un auto, en una Ferrari, en una casa de vacaciones, y te pone a un tipo todo pobre sin comer y ponen el que diezma. Como diciendo, deja de diezmar, no seas sonso, mirá, estás enriqueciendo a los otros. Sin embargo, lean esto. Cristo no escatimó la condenación de los abusos, pero se esmeró en no reducir las obligaciones. No dijo, dejen de diezmar, dejen de ofrendar, dejen de poner sus propiedades a la obra de Dios. Dejen de hacerlo porque ellos se abusan. No dijo eso. Dijo, síganlo haciendo. Y condenó a los que lo mal usaban, a los que se abusaban. Una cosa no quita la otra. Dios va a juzgar a los que se abusan, pero en ningún momento quedamos nosotros eximidos de nuestras responsabilidades hacia Dios y hacia el prójimo. Reprendió el egoísmo que extorsionaba y aplicaba mal los donativos de la viuda, pero al mismo tiempo alabó a la viuda que había traído su ofrenda a la tesorería de Dios. El abuso que hacía el hombre del donativo no podía desviar la bendición que Dios concedía a la dadora. ¿Recuerdan la viuda que puso 2 blancas, que no se animaba porque todo el mundo venía con fortunas? Y cuando lo hizo, Jesús llamó a todos y les dijo, esta viuda ha dado más que todos, porque entendió de qué se trata, porque no le importaba si después había otros que se estaban aprovechando. Ella creía que Dios todavía estaba a cargo de su obra, que Dios manejaba el templo y que a pesar de los delitos de alguno, ella quería sostener todavía la obra de Dios. Y Jesús la levantó para que la historia la vea a la viuda. La levantó para que el mundo y la historia la vean, no solamente sus discípulos. ¿Sí? Jesús comprendía el motivo de ella, aunque muchos podrían haber dicho, no des esas 2 monedas, no va a servir de nada, cuando en el cofre después lo den vuelta y empiecen a contar, hay lingotes de oro, esas 2 moneditas se van a perder, ¿por qué no las usa para comer ella? Pero Jesús comprendía el motivo de ella. Ella creía que el servicio del templo era ordenado por Dios. Y era cierto, más allá de los delitos, de los ladrones que eran los sacerdotes, Dios seguía estando en el orden del templo. Y esta viuda anhelaba hacer cuanto pudiese para sostener la obra de Dios. Hizo lo que pudo, y su acto había de ser un monumento a su memoria para todos los tiempos y su gozo en la eternidad. Es un monumento a su memoria lo que hoy tenemos escrito de esta viuda en la Biblia. Su corazón acompañó a su donativo, cuyo valor se había de estimar, no por el de la moneda, sino por el amor hacia Dios y el interés en su obra que había impulsado esa acción. Jesús dijo acerca de la pobre viuda, hecho más que todos. ¿Y saben que esto es literal?
porque la viuda al principio puso 2 blancas, pero por su historia y por su ejemplo han entrado a la tesorería del Señor miles y millones y millones y millones de dólares, euros, pesos, oro, por su ejemplo. Entonces la viuda terminó poniendo o haciendo más que todos los que estaban ahí al mismo tiempo. Lo que Cristo dijo terminó siendo literal con el paso del tiempo, porque el ejemplo de esta mujer es el ejemplo que nosotros tenemos que tomar y dejar de inventar excusas para no abrir el bolsillo. Porque hoy mucha gente le roba a Dios porque es tacaña, porque siente que si devuelve, pierde, siente que si devuelve no va a tener para lo que quiere. Y es por eso que buscan excusas, como diciendo yo no doy porque roban, mejor lo uso para imprimir libros, porque ellos roban. Eso no es la voluntad de Dios. En ningún momento Dios te dio permiso para que lo hagas. Dios te pide que pongas tus ofrendas y tus diezmos para sostener la obra, para que los que viven del Evangelio, los que predican el Evangelio, puedan vivir del Evangelio, no para imprimir libros. Los diezmos no son para imprimir libros, no son para nada más que sostener a los que viven trabajando del Evangelio. Y Cristo condenó a los abusadores y a los que cometían delitos, pero siguió haciendo hincapié en la responsabilidad de todos de seguir sirviendo a Dios a través de los diezmos y de las ofrendas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejasteis lo que es lo más grave de la ley, es a saber el juicio y la misericordia y la fe. Esto era menester hacer y no dejar lo otro. En estas palabras, Cristo vuelve a condenar el abuso de la obligación sagrada, pero no descarta la obligación misma. Condena el abuso, el robo, el mal uso, pero no descarta la obligación de diezmar y ofrendar. ¿Por qué hago hincapié? Porque por un lado algunos dicen, no, yo guardo el sábado, el séptimo día de reposo. Yo le dedico a Dios el tiempo que me pide. Pero cuando se trata de dinero, se rajan y ponen 1000 excusas. Por eso hago hincapié en que Cristo sostuvo la obligación, condenando los abusos. El sistema del diezmo era ordenado por Dios y había sido observado desde los tiempos más remotos. No dice desde el Sinaí, desde la ley de Moisés. ¿Saben por qué? Porque la ley viene desde mucho antes que fuese dictada en el Sinaí para que Moisés la escriba en un libro. Pero muchos dicen que esa ley de Moisés era solo para los judíos, cuando Abraham ya la cumplía. Y vamos a señalarlo en rojo, porque esto tiene que ver con la ley y el pacto eterno. Abraham, padre de los fieles, pagó diezmo de todo lo que poseía. Los gobernantes y judíos reconocían la obligación de pagar el diezmo, y eso estaba bien, pero no dejaban a la gente libre para ejecutar sus propias convicciones del deber. Habían trazado reglas arbitrarias para cada caso. Los requerimientos habían llegado a ser tan complicados que era imposible cumplirlos. Nadie sabía cuándo sus obligaciones estaban satisfechas. Como Dios lo dio, en la forma que Dios lo dio, el sistema del diezmo era, y es, y será, seguirá siendo justo y razonable. Y nadie lo puede echar por tierra, nadie lo puede abolir y nadie lo puede transformar a su manera. Nadie puede decir, bueno, Dios hizo el sistema para que los que trabajaban en el templo vivieran del templo. O como dice el Nuevo Testamento, Dios hizo el sistema para que los que predican el Evangelio viven del Evangelio. Pero yo como una vez vi a alguien que en realidad usó la plata para otra cosa, ahora yo voy a imprimir libros.
Nadie tiene el derecho de decir eso. Es un pecado. Está robándole del bolsillo a Dios. Le está sacando de la billetera de Dios para usarlo a su antojo, convenciéndose de que hace bien, pero hace pésimo porque le está robando a Dios, por más que sean libros que tengan la palabra de Dios. Le está robando a Dios. Le está diciendo a Dios lo que tiene que hacer. Dios, dame tu plata que yo te la voy a manejar mejor de lo que a vos te parece. Porque vos diste el diezmo para los que viven del Evangelio, pero te estás equivocando porque ellos roban. Entonces, dámela a mí que yo te la quito. Vení que yo la voy a usar mejor que lo que a vos te parece. Eso es lo que dice mucha gente hoy en día, que dice amar a Dios, creer en Dios y entender la palabra de Dios, pero no están entendiendo nada y se están poniendo por sobre Dios. Todo lo que Dios ordena tiene importancia y Cristo reconoció el pago del diezmo, que el pago del diezmo es un deber. Es un deber, mal que le pese a lo que les pesen, el pago del diezmo es un deber y debe estar en las manos de aquellos que viven para anunciar el Evangelio. Las ofrendas son para imprimir libros, son para los viajes misioneros. El diezmo es el salario de los que viven del Evangelio. Y eso nos tiene que entrar acá, hermanos. Porque la mies es mucha y pocos los obreros. Y el sistema que Dios estableció es justo. Y va a seguir siendo justo. Y nadie tiene el derecho a abolirlo ni a modificarlo. Ay de ustedes, fariseos, escribas hipócritas, que son sepulcros blanqueados, que por fuera hacen apariencia de piedad y por dentro tienen podredumbre, huesos de muertos, ¿no? Es otra de las reprensiones de Jesús. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas. Y dice que ellos acostumbraban a poner grandes sumas de dinero para donde sabían que había un profeta enterrado y los adornaban con panteones haciendo idolatría. Pero en realidad ellos eran igual que sus padres, quienes habían matado a los profetas porque no les gustaban sus reprensiones e incluso estaban por matar, y acá lo dice mejor que lo que yo puedo decirlo, al mismo tiempo que ellos decían: no, nosotros hubiésemos aceptado a este profeta, no hubiésemos sido como nuestros padres. Y al mismo tiempo se proponían quitar la vida del Hijo de Dios. ¿Sí? No hubiésemos participado en el derramamiento de la sangre de los siervos de Dios, pero al mismo tiempo se proponían quitar la vida de su Hijo. Esto debiera ser una lección para nosotros, debiera abrir nuestros ojos acerca del poder que tiene Satanás para engañar el intelecto que se aparta de la luz de la verdad. No importa si estudiaste 5 años de teología, si tenés 20 años leyendo la Biblia, cuando te apartás de Dios y tenés creencias que no tienen que ver con la palabra de Dios, Satanás te aparta y por más que vos creas que sabés, no sabés nada, porque el que te enseña es Cristo, no la cantidad de años o las materias aprobadas. Muchos siguen las huellas de los fariseos, reverencian a aquellos a quienes murieron por su fe, se admiran de la ceguera de los judíos al rechazar a Cristo. Declaran: si hubiésemos vivido en su tiempo, habríamos recibido gozosamente sus enseñanzas. Nunca habríamos participado en la culpa de aquellos que rechazaron al Salvador. Pero cuando la obediencia a Dios requiere abnegación y humillación, estas mismas personas ahogan sus convicciones y se niegan a obedecer. Así manifiestan el mismo espíritu que los fariseos a quienes Cristo condenó. ¿Por qué los señalé en amarillo? Porque dicen: los fariseos, los judíos crucificaron a Cristo, no recibieron al Hijo de Dios. Pero vos y les preguntás: ¿cuál es tu doctrina de Dios? Yo creo en la Trinidad. O sea, 3 dioses coiguales, coeternos, o 3 seres que forman un Dios, coiguales y coeternos. Pero entonces, si son coeternos, Jesús
no es hijo de Dios. Ah, bueno, sí es hijo de Dios, pero en un sentido de que es por título o por decreto o por roles. O sea, como que juegan, pero en realidad el Padre podría haber sido el Hijo o podría haber sido el Espíritu y el Espíritu podría haber sido el Hijo o podría haber sido el Padre. Esa es la doctrina adventista, que es totalmente similar e igual a toda la Trinidad del cristianismo. Pero dicen, nosotros no hubiésemos sido como los fariseos que rechazaron al Hijo de Dios. Pero después, con el codo borran, porque no creen que Jesús sea el Hijo de Dios. Entonces es exactamente el mismo carácter de los fariseos. Se asombran y se asustan y no quieren ser como otros y son peores. Son peores. E incluso Jesús también revela una historia de cómo habían matado al profeta Zacarías, ¿no es cierto? Y cómo todo eso lo habían tapado, como el rey apóstata en furia satánica dio la orden y mismo en el atrio del templo fue muerto el sacerdote y hasta el día de ese momento no habían podido quitar una parte de la mancha de sangre y eso les recordaba el crimen y Jesús se los declaró y quedaron espantados como si hubiesen visto un fantasma. Pero Jesús, mirando hacia adelante, declaró que la impenitencia de los judíos y su intolerancia para con los siervos de Dios sería en lo futuro la misma que en lo pasado. Y nos da el ejemplo, ¿no es cierto? Dice, por tanto, he aquí yo envío a vosotros profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otro de ellos azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Profetas y sabios llenos de fe y del Espíritu Santo, Esteban, Santiago y muchos otros, iban a ser condenados y muertos, con la mano alzada al cielo y mientras una luz divina rodeaba su persona. Cristo habló como juez a los que estaban delante de él. Su voz, que se había oído frecuentemente en amables tonos de súplica, se oía ahora en reprensión y condenación. Los oyentes se estremecieron. Nunca había de borrarse la impresión hecha por sus palabras y su mirada. Y no solo Jesús hablaba de Santiago y de Esteban, hablaba de todos los tiempos, incluso de hoy, cuando en las iglesias se expulsa, se persigue, se maltrata, se echa y se trata como un perro, se abandona. Aquel que viene a enseñar que Jesús es el Hijo de Dios, que el Espíritu Santo es Cristo queriendo vivir en tu corazón. Matan, azotan, rechazan, persiguen. Todavía no matan porque no pueden, porque hay leyes, pero ya lo van a hacer. Y a todo eso se refería Cristo, ¿no? Sin embargo, Cristo, a pesar de tener esa autoridad y poner esa voz bien plantada, nunca pecó en sus actitudes. Y dice que así también el cristiano que vive en armonía con Dios y posee los suaves atributos del amor y la misericordia, sentirá una justa indignación contra el pecado, pero no le incitará la pasión de vilipendiar a los que le vilipendien. No va a insultar a que lo insultan, no le va a pegar al que le pega, no va a echar o contestarle mal al que lo echa. Aún al hacer frente a aquellos que, movidos por un poder infernal, sostienen la mentira, conservará en Cristo la serenidad y el dominio propio. La compasión divina se leía en el semblante del Hijo de Dios, mientras dirigía su última mirada al templo y luego a sus oyentes. Y acá es cuando Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de las alas y no quisiste? Este es el lamento que se exhalaba del corazón de Dios a través de Cristo, casi como una despedida. Dice que muchas de esas personas que nombramos al principio, que estaban como en el medio, que admiraban a los sacerdotes, pero que creían en las palabras de Cristo,
después de estas palabras de reprensión, terminaron de creer en Cristo, y que después de su resurrección y su ascensión, estos llegaron a ser los discípulos totalmente fieles, que llevaron la palabra así tal cual como Cristo le había dado. Pero como nación, o sea, más allá de que muchos de estas personas, e incluso muchos fariseos, terminaron siendo discípulos, Israel como nación se había divorciado de Dios. Las ramas naturales del olivo estaban quebradas. ¿Recuerdan los textos que hablan de las ramas naturales del olivo y de las ramas injertadas, los gentiles, nosotros? Mirando por última vez al interior del templo, Jesús dijo, con tono patético y lastimoso, «He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor». Hasta aquí había llamado al templo casa de su padre, pero ahora, al salir, el Hijo de Dios de entre sus murallas, la presencia de Dios se iba a retirar para siempre del templo construido para su gloria. Desde entonces sus ceremonias no tendrían más significado, sus ritos serían una mofa. Qué increíble, ¿no? Cómo podemos ver acá los juicios individuales a las personas, pero también los juicios a pueblos, naciones o religiones, iglesias. Cómo Dios se puede apartar de una denominación entera, pero eso no implica que las personas individualmente todavía puedan ser alcanzadas. Y por eso es que nosotros no tenemos que sentirnos más que nadie, porque nosotros estuvimos en las mismas mentiras. Y tenemos la bendición de que Cristo haya hablado en nuestro corazón y de haber conocido. Por lo tanto, que tenemos que seguir esforzándonos en alcanzar a las personas individuales cuando la denominación de toda la vida nos haya expulsado. No debemos olvidarnos de las personas individuales. Tenemos que seguir llevando la verdad de que Jehová nuestro Dios uno es y de que tiene un hijo y que la presencia de ambos va a estar donde haya dos o tres reunidos creyendo en esta verdad, en el único Dios verdadero y en su Hijo Jesucristo, y recibiendo a Cristo en los corazones, siguiendo o haciendo su voluntad, teniendo su ley, ¿sí? Cumpliendo con lo que Él nos pide, con el sábado, con el diezmo, con ayudar al prójimo, con amar a Dios de todo corazón y amar al prójimo como a sí mismo. Haciendo todo eso, la presencia de Dios está con nosotros. Las obras no nos justifican, pero van a demostrar lo que nosotros tengamos en nuestro corazón. Si tenemos a Cristo, las obras van a ser frutos del carácter de Cristo. Y si no lo tenemos, las obras van a ser las obras del diablo, o directamente no va a haber nada, como la higuera a la que Jesús maldijo y que se secó. Bendiciones, hermanos, los espero la próxima, los invito a suscribirse, ¿sí? A que le puedan dar a la campanita y compartir este material si ha sido de bendición para ustedes. Un saludo enorme y los espero en la próxima entrega de esta serie, El deseado de todas las gentes a la luz de la doctrina de Dios.